Ok, lo primero es que hubo una pequeña confusión que me hizo entrar un poquito en modo pánico. La confusión es que en realidad la materia o la clase sí es de 4 créditos, ¿cierto? Lo que quiere decir que sí vamos a ir hasta el 28 de junio, ¿no? Pero, ¿listo? Ahora, ¿por qué surgió ese problema? Bueno, básicamente porque me habían enviado un contrato y ese contrato figuraba que yo iba hasta el 5 de junio, ¿cierto? Entonces, por eso tal vez quería acelerar. Ahora, también podemos usarlo de excusa para acelerar un poquito, porque creo que ustedes tienen muy buen nivel en lo que están haciendo. ¿Listo? Entonces, eso queda aclarado. La segunda cosa importante, ¿cierto? Es la tarea que tenían que subir. Ya abrí el espacio en el Moodle. No sé si lo pueden ver. Sí. Sí, entonces, Y una consultita. sí, claro. En mi caso, mi presentación pesa más de 20 megabytes, entonces, ¿qué pasa? ¿Tu archivo pesa más de 20 megabytes? Sí, mi presentación. No, 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 no la presentación. Les estoy hablando de la tarea de los números complejos, ¿no? Bueno, eso sí se lo subí. Ujú. La presentación me la puedes mandar por el interno, como ya lo hiciste, ¿cierto? Ok. Entonces, encuentren ahí van a encontrar el módulo, el espacio y suban, por favor. Lo pueden comprobar con la, con la, con la función que les pasé ayer por MATLAB o por Python. ¿Listo? Entonces, hasta ahora llevamos 2 tareas, ¿cierto? Voy a tratar de hacer tarea por día. No aseguro, pero voy a tratar de hacer tarea por día. ¿Listo? Entonces, faltaba Rodrigo y Cristian, por favor. Entonces, empecemos con Rodrigo. Rodrigo. ¿Me escucha? Sí. Creo que Cristian le pidió ser primero ayer. Sí, Cristian, por favor. Perdón. Inge, comparto pantalla. Ujú. Pantalla, compartir. Ya. ¿Se ve, Inge? Está cargando, pero se va a cargar, a ver. Un ratito. Mm, ya, ahora sí se ve. Ujú, se ve. Ya. Mi presentación, ya. Lo hice bastante corto, Ya. entonces está bien. Ok. Ultrasound Imaging. Primero voy a empezar a... Buenas tardes primero. Buenas tardes, compañeros. Voy a exponer sobre el Ultrasound Imaging. Primeramente voy a pasar a explicar cómo es que funciona esta tecnología. Para la generación de ondas se utiliza un transductor donde se producen ondas sonoras de alta frecuencia que los oídos humanos no pueden escuchar. Ujú, En este caso se utiliza el transductor, convierte energía eléctrica en ondas sonoras, que serían energía mecánica. ya. Luego, la transmisión de las ondas, estas viajan a través de un medio, el que se está utilizando. En este caso, sí, aquí podemos ver que es este material, Ujú, y en esto el cuerpo humano, ¿no? Que se usa bastante para las embarazadas. Después, la recepción de las ondas, el eco reflejado es detectado por el mismo transductor o por otro dispositivo receptor. Estas ondas nos proporcionan información sobre la presencia, forma, distancia y otro tipo de características de los objetos en su trayectoria. Después se da el paso del procesamiento de las señales, que
En este caso, las ondas recibidas son procesadas mediante técnicas y esta nos permite su amplificación, filtrado y conversión analógica a digital y todo lo posible para extraer los datos. Ya, por último, la visualización de los datos. En este apartado, la información procesada se puede visualizar en forma de imágenes en algún monitor, como acá. Ujú. Ya, ahora, eh, para el caso de ingeniería civil. En este caso, el ultrasonido en ingeniería civil es muy utilizada para, por ejemplo, primero voy a empezar con el funcionamiento, después paso con las aplicaciones. Lo mismo, ¿no? Se genera una onda de alta frecuencia y mediante un dispositivo se puede ver y el medio, el estado del medio. Ok. Eh, en civil ahora se utiliza para, aquí está, eh, voy a pasar a la siguiente, aquí, ya. ¿Cómo se aplica y dónde aplicaría esta tecnología en Bolivia? Bueno, primeramente se puede utilizar esta tecnología en inspección de estructuras de hormigón, ya que el hormigón es ampliamente utilizado acá en Bolivia en Ujú. edificios, puentes, carreteras y otras infraestructuras. Entonces, el ultrasonido puede emplearse para detectar presencia de defectos internos que puedan existir, como grietas o otro tipo de cosas poros, que compromete integridad de las infraestructuras. Ujú. Otro apartado es la evaluación de la calidad de las soldaduras, Ujú. donde el ultrasonido puede utilizarse para ver si existen algún tipo de defectos o algún problema con el material. Por otro lado, la inspección de tuberías y tanques de almacenamiento, donde en instalaciones industriales petroleras o de agua potable se puede utilizar el ultrasonido para determinar eh, el recipiente en sí o la tubería. Eh, bueno, la evaluación de la calidad de materiales de construcción. El ultrasonido se puede utilizar para caracterizar y evaluar la calidad del material que se está utilizando. Esto nos garantiza que el material cumpla las especificaciones y normas de calidad. Ok. Y por último, monitoreo de la integridad estructural. En este caso, el ultrasonido puede aplicarse para ver la integridad de la estructura, para ver si está en buen estado, está en mal estado o existen algún tipo de daños. Aquí, ¿cómo se aplicaría esta tecnología en Bolivia? Puse dos ejemplos claros, que sería la evaluación de las tuberías en Misicuni, aquí en Cochabamba. Aquí hay una foto, se podría utilizar para ver si existe algún defecto en el trayecto desde la presa hasta la ciudad. Otro también aquí reciente sería el Hospital del Niño, que está, pues, la infraestructura, están viendo si está bien o no está bien, y para este caso se podría aplicar esta tecnología. Luego aquí tenemos otra foto, aquí también en Cochabamba, de el puente que se cayó en la avenida Ayacucho y 6 de agosto, que tal vez verificando de alguna manera la integridad estructural, se podría ver, pues no, que no se caiga, no se podría haber Ok. hecho algo. Y ya, Ok. eso es Sí. todo. Yo tuve la oportunidad de trabajar con esto brevemente aquí en La Paz y sí hay unas tablas porque la velocidad de la propagación de la onda de la onda ultrasónica es proporcional a la pureza del hormigón. Entonces, por ejemplo, en la alcaldía ya tienen tablas donde aparece si el espesor es de tanto, cuánto es el tiempo aceptable de llegada desde el transductor hasta el receptor. Entonces es muy interesante, bien interesante. Eso tengo algunas ideas por ahí. ¿Listo? Dale, Rodrigo, por favor.
Rodrigo, ¿me escuchas? Ah, ya. Sí, sí, Inge, perdón. Bueno, buenas tardes a todos. Yo también elegí este tema ahora porque, bueno, los otros temas ya fueron cubiertos el día de ayer. Ujú, Y bueno, comenzando, el funcionamiento de los ultrasonidos para aplicaciones ingeniería civil. ujú, El funcionamiento se puede describir en estas cinco partes, que son básicamente las mismas que mencionó mi compañero. La generación de las ondas ultrasónicas, que este proceso genera ondas ultrasónicas de alta frecuencia utilizando un transductor. Y este transductor puede ser un cristal piezoeléctrico, el cual convierte la energía eléctrica en energía mecánica, generando así las ondas sonoras. ujú, El siguiente paso es el envío de ondas ultrasónicas al material. Estas ondas se envían a través del material que se está inspeccionando y esto se realiza colocando el transductor en contacto con la superficie del material. ujú, Después, la propagación de las ondas ultrasónicas. Estas ondas viajan a través del material y se propagan a diferentes velocidades, dependiendo de las propiedades del material. Y en su recorrido, estas ondas pueden encontrarse con interfaces entre diferentes capas del material, discontinuidades, defectos, etcétera. El siguiente paso es la reflexión y reflexión de las ondas ultrasónicas, ya que cuando estas ondas encuentran una discontinuidad o un cambio en las propiedades del material, como puede ser una grieta, parte de la energía de estas ondas se refleja hacia el transductor, mientras que otra parte se refracta. ujú, Eh, de esa manera se pueden detectar los defectos en los materiales. Eh, y después la recepción y el análisis de las ondas reflejadas. Este transductor actúa también como receptor de las ondas y la señal recibida es procesada. Y bueno, dependiendo de la aplicación, en este caso de ingeniería civil, se hace un análisis y una interpretación de los resultados, pero esta técnica, una técnica o técnicas similares son aplicadas, por ejemplo, para los controles penales. ujú, Eh, Aplicaciones actuales que existen en el mundo de esta técnica y sobre todo en el campo de la ingeniería civil, la evaluación del concreto en estructuras de edificios y puentes, la inspección de pavimentos en carreteras, la inspección de postes y torres de acero, bueno, la soldadura correcta de estos, el control de calidad en los materiales de construcción y la detección de cavidades en estructuras de hormigón. Y bueno, haciendo un poco de relación entre estas aplicaciones y algunas posibles aplicaciones en Bolivia, eh, yo vi también que podría existir una aplicación en una rama la cual no es muy incentivada, no es muy utilizada en el país, que es la arqueología y la geología. ya. Entonces pienso que esta técnica puede utilizar para hacer el monitoreo de ciertas estructuras geológicas. eh, Al mismo tiempo puede ayudar en la exploración de sitios arqueológicos no conocidos o, por ejemplo, que están cubiertos de mucha vegetación. Y y bueno, también el estado o la evaluación de las construcciones o de las estructuras más antiguas. Y bueno, otras aplicaciones que pueden ser la inspección de las tuberías, el control de calidad de la industria de construcción. Y bueno, Listo. eso es todo. Pero bueno, una cosita, Inge, como detalle, ayer yo también había investigado para lo de los pulsos ¿cómo es? Hiperespectrales. Perdón. Hiperespectrales, Lo que exacto. expuso Eh, Michelle, si no estoy mal. exacto. Ujú, Y bueno, una de las aplicaciones que vimos en una materia en la universidad y Peter también fue expuso. acceder a, Ujú, ¿verdad? Fue acceder a los datos de imágenes satelitales de ciertos satélites de espectro libre ujú, y, bueno, hacerle un procesado de la imagen y tratar de determinar ciertas cosas. En mi experiencia personal, conozco que de la Agencia Boliviana Espacial actualmente está trabajando con imágenes satelitales para determinar los mejores yacimientos de litio en el salar de Coipasa. Sé que están con ese proyecto. Y también conozco una empresa la cual están haciendo estudios de minería abierta.
también con satélites de acceso libre. Sí, o sea, la principal aplicación de hiperespectrales es claramente, eso se llama remote sensing, o sea, es decir, sensado a partir de imágenes satelitales, ¿no? Ahora tiene muy baja resolución, es lo malo. Entonces, hay ciertas investigaciones, entre ellas una que está haciendo el que era mi profesor, donde quieren hacer alta resolución. En cuanto a la parte de ultrasonido, primero lo que tú dijiste es verdad, cuando tú pones los dos chupos, ¿cierto? Yo hice algunos experimentos con eso. Literalmente es como si estuvieses haciendo un ultrasonido a una mujer, ¿cierto? Con su bebé. O una persona, digamos, el estómago. Entonces tienes que tener un gel que se llama un gel conductor, ¿no? Y es interesante porque si hay algún espacio, ese espacio va a joder todo tu data. Entonces es muy interesante. La parte de arqueología, yo creo que sí, pero hay mejores soluciones. Entonces, si te interesa eso, puedes ver algo que se llama tomografía de muones, que es más interesante. La tomografía de muones es utilizar rayos cósmicos para poder hacer inspecciones no destructivas, por ejemplo, en sitios arqueológicos, o también se hace en sitios muy peligrosos, como por ejemplo en sitios donde hay depósitos nucleares. Entonces tú no puedes meter un sensor a un depósito nuclear porque te va a dar cáncer, ¿cierto? Entonces lo que ellos hacen es utilizan los rayos cósmicos y esos rayos cósmicos atraviesan y miran a ver cómo está la condición de ese depósito nuclear sin tener que entrar. Muy interesante. Gracias. Ok, déjenme un ratito mientras. Hoy sí tengo la tablet, entonces voy a compartir. Voy a tratar de utilizar la tablet para que no sea tan monótono. Es decir, para que no sea yo solo hablando y las diapositivas ahí. Entonces déjenme, regálenme un segundito, ya que no estamos pensé que estábamos en modo emergencia, porque pensé que solo teníamos 3 semanas. Pero aún así también le metemos el acelerador. Lo que me di cuenta es que su nivel es muy bueno, entonces creo que puedo ir rápido, sobre todo la parte del repaso, que es la que estamos viendo, la vamos a acabar hasta hoy, para ya mañana empezar con NiQuiz. Vamos a ver NiQuiz desde el punto de vista teórico, y lo vamos a ver también desde el punto de vista circuital, que esto también les va a interesar a ustedes. ¿Listo? Pregunta, ¿ya vieron circuitos? ¿Algún tipo de circuitos? Eh, ¿Sí? sí, Ok. Sí, sí. ¿Ya manejan integrados, etcétera? ¿Ya saben hacer comparadores, sumadores con integrados? Lo hicimos más que nada con softwares o con, Ya, no sé, algo mucho más como más que simulado, no digamos. aplicado. Sí, 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 más simulado. Todavía no hemos hecho nada implementado en Ya, física. no importa, aquí lo vamos a hacer. Entonces, mañana lo que vamos a hacer es, vamos a acabar hoy el repaso. Pase lo que pase, hasta donde lleguemos, hasta ahí es el repaso. Recién ahí vamos a empezar con NiQuiz, que fue la presentación que les envié hoy, que tenía pensado empezar hoy, pero eh, bueno, tenemos un poquito más de tiempo. Déjenme enviar por favor la presentación. Esto es todo un proceso, entonces ténganme paciencia, por favor. Si es que, si es que esto tiene buen internet también. Ahí estoy, creo. Sí, ahí estoy. Ahora, ténganme paciencia, por favor. Está apuntando, ya que internet tan malo. Dame un ratito. Déjenme ver si puedo
De hecho, si ya tengo internet acá. Ya, aquí tengo la presentación. Vamos a bajarlo. Si es que baja algún momento. Listo. Vamos a abrirla con este. Déjenme compartir pantalla. Screen. Start Note. ¿Están viendo mi pantalla del tablet? Sí, se ve. Ok. Entonces trataremos de usar ahora, a veces pasa que se cae, ¿cierto? Por ejemplo, ahorita recién se está actualizando. Entonces trataremos de, aquí si se pone demasiado lento el internet, ahí sí me toca nomás seguir como veníamos antes. ¿Listo? Entonces habíamos quedado en números complejos, lo habíamos repasado, ¿cierto? Habíamos visto potencia exponencial compleja. Esto era su tarea, ¿cierto? Esto que está aquí era su tarea. Bueno, en realidad no, esto era la raíz quinta de 1. Y la raíz quinta de menos 1. ¿Cierto? Ambas tienen que subirla a la plataforma y la pueden comprobar con la iteración que les pasé, perdón, el programa que les pasé, ¿cierto? Habíamos quedado en señales pares, bueno, tiempo continuo, ¿cierto? Habíamos hecho alguna demostración de tiempo continuo. ¿Listo? Ya, habíamos visto tiempo discreto, ¿ok? Habíamos también hecho la gráfica de MATLAB y Python de una señal continua y discreta. Vimos cuáles son las diferencias, ¿cierto? Continuo es tiempo continuo, discreto es muestras. Nos quedamos en señal par-impar, ¿cierto? Y esto tenían de tarea, ¿cierto? Entonces, esta tarea les quedaría para mañana. ¿Listo? Esto es para mañana. ¿Ya? Ok. Un poquito lento. Un poquito mucho está lento. ¿Listo? Entonces recuerden que lo que quiero es que me grafiquen. No, perdón. Lo que quiero, esta no era la tarea era la siguiente. Porque la habíamos visto cómo descomponer en par-impar. ¿No ve? Y esto es lo que quiero que me hagan con MATLAB y Python. ¿Listo? ¿Ok? Sí. Que sería la diapositiva número... Está súper lento. Esta diapositiva. ¿Listo? Y dije, yo ya lo tengo en MATLAB. ¿Será que le puedo mostrar? Entonces, ¿está bien? Sí. ¿Me podría mostrar después del descanso? ¿Estaría bien? Ah, ya. ¿Listo? Lo que yo veo es que ustedes son muy rápidos para hacer las cosas, eso me agrada harto. Porque pensé que iban a luchar con esta tarea, pero rapidito lo hicieron, súper bien. Habíamos visto las características de una señal sinusoidal, ¿cierto? Fase, frecuencia y amplitud, ¿cierto? No me acuerdo quién fue, creo que fue Adriana la que dijo que la fase era movimiento en tiempo, ¿cierto? Respecto a un punto de referencia, la amplitud es qué tan alto o qué tan bajo van. Y el periodo es básicamente la separación entre dos valles o dos picos, ¿cierto? ¿Listo? Ahora hay algo que no puse aquí, que es otra característica de la sinusoidal que se me olvidó decir. ¿Qué pasa si yo le agrego aquí una constante b? ¿Qué pasaría con esa señal? ¿Hacia dónde la desplazo? Se desplazaría hacia arriba. ¿Hacia arriba o hacia abajo, dependiendo si es positiva o negativa? ¿Cierto? ¿Hacia arriba o hacia abajo? ¿Cierto? Ahora, ¿cómo llaman ustedes esto en circuitos?
Esa pregunta siempre me gusta hacerla. ¿Cómo se llama eso en circuitos? Si yo tengo una sinusoidal más una constante, ¿cómo se llama esa constante? O reformulo la pregunta. Si yo quiero que ustedes me midan esta constante, ¿listo? Con el multímetro. ¿Han utilizado el multímetro? Sí, Sí, ¿cierto? Entonces, este es el multímetro. El multímetro tiene varias modalidades, ¿cierto? Tiene la modalidad AC, DC, resistencia, algunos tienen para medir capacitancias incluso. Entonces, si yo quiero que me midan esta B, que es, digamos que esto es un voltaje, ¿cierto? ¿No ven? ¿Cómo o en dónde pondrían ustedes la perillita del multímetro? Digamos que esto es voltaje DC, esto es voltaje AC, o tienen varias opciones, voltaje DC, voltaje AC, estas dos mejor dicho, porque corriente ya no tiene sentido. Entonces, ¿cuál usamos? ¿Voltaje DC o voltaje AC para medir B? Inge, ¿no sería el tema del voltaje DC? El voltaje DC, ¿cierto? Porque, perdón, ok, ¿me escuchan? Sí. Sí, voy a apagar la cámara para no robarme mucho ancho de banda, ¿listo? Perdón aquí los inconvenientes, es que estoy en la UPB y no hay mucho internet, muy buen internet aquí. ¿Listo? Entonces dijiste que voltaje DC, ¿cierto? Sí, ¿cierto? ¿Por qué voltaje DC? El voltaje DC mide básicamente el nivel al que está centrada la señal sinusoidal, ¿cierto? Entonces cuando ustedes le agregan esto, una constante, esa constante desde el punto de vista de circuitos, como ya ustedes son ingenieros electrónicos, ya podemos hablar de eso. Cuando estaba en análisis de señales no podía hablar de eso porque habían ingenieros civiles, ingenieros industriales, entonces no tenía mucho sentido para ellos. Para ustedes sí, esto es el nivel de DC, ¿cierto? ¿Listo? Ya tenemos la característica, habíamos visto los tipos de frecuencias, ¿cierto? Habíamos visto por qué esta es una velocidad angular, ¿cierto? Omega es una velocidad angular porque es el tiempo que se demora en dar un giro completo, y el giro completo es 360 grados o equivalentemente 2pi, ¿cierto? Y esto estaría en radianes, ¿cierto? Radianes. Ay, perdón, es que el internet aquí, Dios mío. Estoy esperando a que se conecte mi tablet de nuevo, perdón. Si seguimos así, me toca usar nomás, lastimosamente, diapositivas, pero no quiero usar diapositivas. Así, o sea, solamente pasar diapositivas. Sé que no es muy pedagógico, entonces sería el tiempo que se demora en dar una vuelta completa, que son 2pi, ¿cierto? Entonces sería radianes sobre segundo, hertz y segundos. ¿Listo? ¿Eso está claro? Yo creo. Ahora vamos a ver sinusoidales discretas, que tal vez eso sí no lo tengan tan claro, ¿cierto? Entonces una sinusoidal discreta es básicamente una sinusoidal, pero el tiempo que está aquí es el tiempo discreto, es decir, solamente puede tomar muestras de 0, 1, 2, 3 y así sucesivamente, ¿cierto? Ahora, si yo les digo, ¿cómo calculamos el periodo de una señal discreta?
Entonces, por ejemplo, vamos a hacer este ejemplo que siempre me gusta poner. Seno de vamos a hacer uno fácil. Vamos a hacer este seno de pi tercios de n. ¿Listo? Vamos a hacerlo aquí. Seno también pi tercios de t. Entonces calculemos el periodo para la señal continua. Esta es una señal continua, ¿cierto? ¿Cuál sería el periodo? ¿Quién me ayuda a calcularlo? ¿O cómo lo calcularía? Esa sería la señal, o diría la frecuencia angular, ¿verdad? Pi tercios. Exactamente. La frecuencia angular es pi tercios. Sí, dale. Entonces lo que hacemos es despejar el periodo de la ecuación de angular igual a 2pi por periodo y de ahí periodo es igual a 1 sobre frecuencia. O bueno, frecuencia es igual a 1 sobre periodo. Exactamente. Entonces el periodo sería 2pi sobre omega, ¿cierto? Es decir, calculémoslo, me quedaría 2pi sobre pi tercios y eso me daría, ¿cuánto? 6, ¿cierto? Es decir, 6 segundos, ¿no? 6 segundos. Ahora vamos a calcular el periodo de esta señal, es decir, seno de pi tercios de n. ¿Cómo me quedaría? Hagamos lo mismo, ¿no? 2pi, estamos asumiendo que es lo mismo, voy a hacerlo sin ningún problema. ¿Listo? Dos pi sobre pi tercios, y eso me daría 6, ¿cierto? También 6. Ahora la pregunta para ustedes es que 6 qué, 6 vacas, 6 perros, 6 segundos o 6 qué. Segundos. ¿Segundos? Como estamos en discretas, ¿cierto? Ya no estamos hablando de segundos, estamos hablando de qué? De muestras, ¿cierto? Muestras, ¿no ve? Entonces, en realidad, digamos, la unidad de ese periodo sería 6 muestras. Es decir, me tengo que mover 6 muestras o 6 taps, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿ya? Para ver la repetición de mi señal. ¿Listo? Entonces, hasta aquí no hay problema, ¿cierto? Ahora vamos a hacer otro ejemplo un poco más interesante. ¿Listo? Pasemos aquí a otra diapositiva. Ahorita tal vez les voy a compartir un Google Jamboard. Pero vamos a hacer este que está aquí. ¿Listo? Porque voy a poner aquí. Seno de 7pi treceavos 7pi treceavos de t. Esto es en continuo, ¿cierto? Y en discreta. Seno de 7pi treceavos de n. ¿Listo? Entonces, hagamos lo que dijo Alexandra, creo que fue, ¿no? ¿Sí? Periodo es igual a 2pi sobre omega. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto me daría el periodo ahí? 2pi sobre 7pi treceavos. ¿Y eso cuánto es? 26. 26 céntimos. 26 séptimos de segundo, ¿cierto? Es decir, me tengo que mover 26 séptimos de segundo para encontrar una repetición de mi señal. Ahora hagamos lo mismo, ¿cierto? Para acá, para la señal discreta. ¿Okay? Entonces, el periodo usualmente se pone como n mayúscula, ¿listo? Va a ser igual a, si hacemos lo mismo, me quedaría 2pi sobre 7pi treceavos y me quedaría 26 séptimos muestras, ¿cierto? Ahora, si yo les pregunto, ¿qué está mal? ¿Qué está mal ahí? ¿Por qué n no puede ser 26 séptimos?
Porque debe ser un entero. Exactamente, ¿listo? Entonces, un periodo o una señal no puede tener valores en 26 séptimos de muestra. Yo tengo o la muestra 0 o la muestra 1 o la muestra 26 o la muestra 27, pero no voy a tener la muestra 26 séptimos. No tiene sentido, ¿cierto? Porque estoy hablando de señales discretas y una señal discreta, ¿cierto? Solamente puede tomar valores enteros. ¿Listo? Entonces, ¿cómo hacemos para calcular ese periodo? ¿Listo? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, lo que tengo que hacer es, yo tengo que multiplicar 7 pi treceavos, ¿cierto? 7 pi treceavos, que es mi frecuencia angular discreta. Ahorita vamos a hacer un ejemplo, vamos a verlo en MATLAB. 7 pi treceavos, ¿listo? Lo tengo que multiplicar por un n, ¿cierto? De tal manera, ¿listo? Perdón. De tal manera, ratito, de tal manera que esto que está aquí sea un múltiplo de 2pi, un múltiplo de 2pi, no necesariamente 2pi. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto debería valer n para que esta multiplicación sea un múltiplo de 2pi? ¿Quién me ayuda? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. ¿Cuánto? Quizás 13 medios. No, No, perdón, 13. recuerda que n tiene que ser entero, ¿cierto? Entonces, si tú pones 13 medios, no tiene sentido. Ahora puedes poner 13, ¿cierto? Si multiplicas n por, 13 por 7 pi treceavos, ¿cuánto me da? Me daría, o sea, si n es igual a 13, la multiplicación me daría 7 pi, ¿cierto? 7 pi es múltiplo de 2 pi, múltiplo entero, valga la redundancia. No, ¿cierto? Porque si divido 7 pi sobre 2 pi, ¿cuánto me da? Me daría 3.5. 3.5 y no es múltiplo entero. Entonces, cuando estamos en discretas, todo tiene que ser entero. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto debería valer n? Quizás si ponemos 26 en vez de 13. Ajá. Exactamente. Entonces, la siguiente opción sería 26 para que el 13 se elimine. ¿Cierto? Ahí me haría 14 pi, ¿cierto? Y 14 pi sí es múltiplo de 2 pi, porque 14 sobre 2 pi me daría 7, ¿cierto? Entonces, el periodo en realidad de esta señal no es 26 séptimos, es 26 muestras. ¿Listo? ¿Ya? Entonces, es diferente hablar de periodo continuo a periodo discreto. ¿Ok? Podemos hacer otro ejemplo y luego lo podemos hacer en MATLAB. ¿Listo? Para que vean, para que lo vean con sus ojos y digamos, me crean, ¿no? Por ejemplo, seno de 3pi onceavos de n. ¿Listo? ¿Cuál es su periodo? Así yo creo que ustedes ya lo pueden hacer sin hacer mucho cálculo, ¿cierto? Es 22. 22, ¿cierto? Facilito para ustedes. ¿Por qué? Porque si multiplico 3pi onceavos por 11 para quitar el denominador, eso me daría 3pi, que no es múltiplo de 2pi, ¿cierto? ¿Por qué tiene que ser múltiplo de 2pi? Porque al tener 2pi es como si hubiera dado una vuelta entera, completado el ciclo, ¿cierto? Entonces, por 11 no, ¿cierto? Pero por 22 sí, ¿cierto? Entonces, el periodo de esta señal sería 22 muestras, ¿ok? 22 muestras, ¿ya? Vamos a hacer un demo en MATLAB. A mí me gusta hacer estas cositas para que no sea monótona la clase. ¿Listo? Oh, creo que no tengo MATLAB abierto. A ver. MATLAB.
Esperemos que abra. Ahí está viendo mi correo. Está abriendo MATLAB. Y vamos a verlo con nuestros propios ojos, ¿cierto? También se puede hacer en Python, pero lo vamos a hacer en MATLAB. Aguantemos un poquito, por favor. Un ratito. Ya estamos. Paciencia, paciencia. A ver si tengo Python abierto. Tampoco tengo Python abierto. Spider, perdón. Ya está abriendo, ya está abriendo. Ok. Listo. Entonces vamos a hacer la demostración, ¿cierto? La demostración no es demostración, es el demo. Mientras inicia todo. Listo. Entonces vamos a hacerlo acá, ¿ya? Entonces vamos a crear nuestra señal, ¿cierto? Esa señal tiene un dominio. La primera era, ¿cuánto era? 7pi13, ¿cierto? Entonces vamos a hacer n es igual a de 0 hasta, vamos a hacerlo hasta 40. Listo. Y mi señal y va a ser igual a seno de 7 por pi sobre 13 por n. ¿Listo? Y vamos a graficar. Recuerden que graficar sería stem n, y. ¿Listo? Simplemente eso vamos a hacer. Le damos correr y vamos a ver qué vota. Listo. Entonces fíjense. Esto que está aquí es mi señal. Es mi señal. No parece senoidal, pero sí es senoidal. Entonces dijimos que el periodo era 26 muestras, entonces vamos a comprobarlo con nuestros ojos, ¿cierto? Si me voy de 0 hasta 26, ¿cierto? Entonces fíjense, en exactamente la muestra 26 vuelvo a cruzar por 0, eso es un error numérico, ¿cierto? Y la siguiente muestra sería esta muestra que está aquí, ¿cierto? Que es básicamente la misma que está al inicio, ¿cierto? Entonces fíjense que con mis ojos estoy viendo que el periodo son 26 muestras, ¿cierto? ¿Listo? Ahora ustedes podrían decir, no, el periodo en realidad es 13, porque fíjense, aquí es 0 y aquí es 0. Pero ¿qué pasa? No es 13 porque la siguiente muestra es menos 1, ¿cierto? Mientras que aquí la siguiente muestra es 1, entonces no es el periodo el que está aquí, ¿cierto? Entonces lo estamos comprobando con nuestros ojos que son 26 muestras. ¿Listo? Ahora vamos a hacerlo para el siguiente. El siguiente era 3pi11, ¿cierto? 3pi11, ¿no ven? Vamos a hacer lo mismo. Vamos a evaluar.
¿Listo? Entonces vamos a ver con nuestros ojos. Dijimos que era 22, ¿cierto? Entonces parémonos en 0, ¿cierto? El periodo sería 22, entonces fíjense que en la muestra 22 se empieza a repetir de nuevo el ciclo, porque la siguiente muestra es 0,75 y aquí la siguiente muestra es 0,75. Entonces fíjense que sí es el periodo, ¿cierto? Ahora ustedes podrían decir, no, en realidad el periodo es 11, ¿cierto? Pero no es 11 porque la siguiente muestra sería menos 0,75, que sería la negativa. ¿Listo? Entonces, más o menos yo creo que ustedes lo tienen claro. Ahora la pregunta para ustedes es algo más interesante. ¿Cuál sería el periodo de esta señal? Seno de 3/11 de n. ¿Quién me ayuda a calcularlo? No 3π11, de 3/11 de n. Rodrigo, tal vez. Peter. ¿Cuál sería el periodo de seno de 3/11? O sea, ¿cuántas muestras me tengo que mover yo para encontrar su repetición? ¿No sería 22pi? Aunque pi no es exactamente un número entero, pero Exactamente, le diste al clavo, ¿cierto? Entonces, es imposible, vamos a hacerlo aquí como comentario para no hacer un cambio, es imposible hacer el periodo porque yo tengo que multiplicar 3/11 por una muestra o por un número entero de tal manera que sea múltiplo de 2pi, ¿cierto? Múltiplo de 2pi. ¿No ven? Entonces, es imposible multiplicarlo por un entero para que me dé múltiplo de 2pi porque pi es irracional, ¿cierto? Y al ser irracional, no puedo multiplicarlo por un entero y que me dé múltiplo de 2pi. Entonces, la respuesta es que no es periódica. ¿Listo? Es decir, no todas las sinusoidales en el tiempo discreto son periódicas. En el tiempo continuo, todas son periódicas, ¿cierto? En tiempo continuo, estoy utilizando esto para no cambiar. En tiempo continuo, todas son periódicas. En tiempo discreto, no todas son periódicas. ¿Cierto? Entonces vamos a hacer la demostración, es decir, vamos a graficarla. Esta señal en tiempo continuo, en tiempo discreto. Entonces listo, vamos a hacer Evaluate Selection. Parece periódica, ¿cierto? ¿No ven? Vamos a comprobar si es periódica. ¿Listo? Entonces, el periodo que ustedes dirían sería así con los ojos. ¿Cuál sería el periodo? Me paro aquí, ¿dónde me tendría que parar después? creo que es 24 o 23. 24 Sí. o 23. 23, ¿cierto? Entonces 0 y nos vamos para 23. Fíjense que esto que está aquí ya no es un error numérico. Es decir, fíjense, aquí me da exactamente 0, pero aquí me da menos 0.01. Entonces, pareciera que estuviese cruzando por 0, pero no cruza por 0. Y eso ya no es un error numérico porque es demasiado grande para ser un error numérico. Un error numérico sería por 10 a la menos 15, menos 14. ¿Listo? Nos vamos para la siguiente muestra, fíjense. 0.2693. ¿Y aquí cuánto es? 0.2592, ¿cierto? Entonces tampoco es un error numérico. ¿Listo? Entonces no voy a poder encontrar un periodo, ¿cierto? Es decir, voy a muestrear la señal siempre en un punto diferente. ¿Listo? Entonces no todas las señales discretas son periódicas. ¿Listo? Mientras que todas las señales
perdón, no todas las señales sinusoidales discretas son periódicas. ¿Listo? ¿Está claro? ¿O hay preguntas? ¿Sí? Sí, creo que puedo ir rápido porque ustedes son muy buenos. ¿Listo? Entonces ya sacamos la primera conclusión. ¿Listo? La primera conclusión es que no todas las sinusoidales discretas son periódicas. ¿Cierto? ¿Listo? Ahora nos vamos para las señales continuas útiles. Útiles es señales que tal vez utilicemos, más que todo discretas, pero vamos a repasar las continuas. ¿Listo? Tenemos señales exponenciales, ¿cierto? Señales exponenciales sinusoidales. Delta Dirac, que es lo que vuelve loco a todo el mundo, incluido a mí. Y función escalón, ¿cierto? Entonces vamos a ver una por una. Luego veremos las versiones discretas y ya después de eso ya podríamos empezar tema como tal. También quisiera hacer un repaso rápido de transformada de Fourier y serie de Fourier, pero tal vez solamente muestre las fórmulas y el concepto. ¿Listo? Entonces, una señal exponencial, ¿cierto? Continua. Es básicamente A elevado a la BT, ¿cierto? Ahora, usualmente cuando ustedes vieron circuitos, ¿cierto? Ahora sí podemos hablar de circuitos. Cuando ustedes vieron circuitos, la base más común, ¿cuál es? ¿Cuál es la base más común de todas? En continuos. Más común, la más común de todas en continuos. Yo estoy seguro que la saben. ¿Cuál es? ¿No es Euler? El Euler a la BT. Ahora, ¿por qué es la más común? Esa es otra pregunta interesante. ¿Quién me puede ayudar? ¿Por qué es la más común de todas? Cristian, tal vez. Inge. ¿Por qué el Euler es la base más común en tiempo continuo? O alguien, alguno. Alexandra, Rodrigo, Peter, Michelle o Cristian. Bueno, básicamente, el Euler es la base más común porque el Euler es la solución de las ecuaciones diferenciales lineales, ¿cierto? ¿Sí? Sí, Exactamente. Entonces, cuando nosotros hablamos de tiempo continuo siempre va a estar relacionado con Euler, ¿cierto? Entonces, existen dos tipos de exponenciales. ¿Listo? Una exponencial decreciente. Entonces, vamos a poner aquí Euler a la AT, ¿cierto? Una exponencial decreciente, ¿cierto? Y una exponencial creciente. Para que este Euler sea exponencial decreciente, el alfa o el A tiene que ser menor a 0, ¿cierto? Y para que el Euler sea creciente, el alfa tiene que ser mayor a 0. ¿Listo? Entonces esto es creciente y decreciente. Ahora una pregunta para ustedes. En un sistema continuo, en un circuito, en un sistema de control, etcétera, etcétera, ¿cuál me interesa a mí tener? ¿Una exponencial creciente o una exponencial decreciente? Por lógica, ¿qué dirían ustedes? y ¿Creciente o decreciente? Yo creo que creciente.
¿Creciente? ¿Todos de acuerdo? ¿Y qué puedes volver a repetir la pregunta, por favor? Sí. La pregunta es, en un sistema continuo, que puede ser un circuito, un sistema de control, etcétera, ¿a ustedes les interesa tener sistemas, digamos, con una función característica creciente o decreciente? En control, por ejemplo, ¿ya vieron control? Estamos mirando. Estamos en eso. Ok, en control. Por lógica, ¿ustedes qué dirían? ¿Yo quiero que crezca o que decrezca? Creo que sería que decrezca. Que decrezca, ¿por qué que decrezca? Pensémoslo desde el punto de vista de circuitos. Si yo le meto esta vaina a un circuito, o sea, una vaina que crece hasta infinito, supongamos que esto es voltaje, ¿qué pasa con el circuito? Se puede quemar o puede causar daños en los componentes. En cambio, si decrece, no va a hacer eso. Exactamente, entonces lo que va a pasar es que si yo tengo un sistema que crece, ¿cierto? Básicamente el circuito o el sistema de control se va a quemar, ¿cierto? Mientras que si tengo un sistema que decrece, pues básicamente es un sistema que va a ofrecer un control, ¿cierto? Esto se llama inestable y esto se llama estable, ¿cierto? Entonces yo quiero sistemas o yo quiero diseñar sistemas estables, ¿cierto? Solamente para que se acuerden de eso, lo van a ver en control, con mucho detalle. ¿Listo? Ok. Señales exponenciales sinusoidales. ¿Listo? Entonces, cuando yo tengo una exponencial, ¿cierto? Multiplicada por una sinusoidal, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, se va a ver de esta manera o de esta manera. ¿Listo? Y eso yo creo que es, bueno, ¿cómo se llama este concepto en comunicaciones? ¿Quién? No sería la atenuación. Es atenuación, ¿cierto? Pero digamos, cuando ustedes multiplican una señal sinusoidal por otra, les va a dar algo así, ¿cierto? Modulación, ¿cierto? Entonces, si usted multiplica una señal por otra, ¿cierto? Vamos a tener una envolvente y vamos a tener una señal que oscila dentro de la envolvente, ¿cierto? Eso se llama Sí, modulación. No me acuerdo qué tipo de modulación es, ustedes son los expertos. ¿Eh? esa es la modulación AM. AM, ¿cierto? Porque es amplitud modulada. Frecuencia modulada sería cambio. Entonces, aquí pasa algo parecido. La señal que tiene menor frecuencia es el Euler, ¿cierto? Y la señal que tiene mayor frecuencia es el seno, en todo caso. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, lo que va a pasar es que la señal sinusoidal, ¿cierto? Es modulada por una señal exponencial y va decreciendo dependiendo de si es menor a cero el alfa o mayor a cero el alfa. Si es mayor, básicamente va incrementando de forma rápida. ¿Listo? ¿Ya? ¿Dónde encontramos este tipo de señales? Bueno, ya vimos que la señal anterior, ¿cierto? Esto es como responde un sistema naturalmente. Y ahora, esto que está aquí, ¿dónde lo encontramos? Ya vieron Laplace, ¿cierto? ¿Sí vieron Laplace? Sí, Ok. sí. Entonces díganme, ¿dónde encontramos estos sistemas? Bueno, de hecho estos sistemas son los más comunes de todos. Son sistemas que tienen polos imaginarios, es decir, por acá y por acá. ¿Cierto? Este sería sigma y este j omega y este j omega. ¿Cierto? Y usualmente cuando ustedes diseñan circuitos, sistemas de control, van a tener este tipo de respuestas. ¿Ya? Entonces, en control lo van a ver con más detalle, pero yo les puedo nombrar aquí algo. Ustedes tienen
la señal de referencia o como se llama en control el set point, ¿cierto? Seguramente ya lo están viendo. Ahora, la respuesta al sistema puede ser de esta manera. Pero vamos a hacerlo aquí. ¿Listo? Perdón el desorden. Entonces tenemos a este sistema. ¿Listo? Este es mi set point. El set point. ¿Ya? Entonces cuando yo diseño un sistema de control, la respuesta podría ser de esta manera. Que esto sería un Euler a la menos, o un Euler a la menos AT. Pero el más común que van a encontrar es este. ¿Cierto? Es decir, oscila y luego se estabiliza. Y este es un sistema que tiene una respuesta al impulso Euler a la menos AT por el seno de omega 0 T. Listo, de esta manera. ¿Ya? ¿Okay? Y son sistemas de segundo orden. ¿Listo? Es decir, tengo dos polos. ¿Ya? Como un recuerdo de Laplace. Listo. Seguramente ya vieron esta función. ¿Cómo se llama esta función? El pulso de Dirac. El delta de Dirac. ¿Quién me ayuda a entender ese delta de Dirac? Porque yo no entiendo. Ayúdenme a entenderlo. ¿Quién me explica eso? ¿Cómo así que delta de t es igual a infinito si t es igual a 0 y es igual a 0 si t es diferente de 0? ¿Qué significa eso y por qué es tan importante el delta Dirac en todo caso? ¿Alguien? ¿Alexandra tal vez? Quizás para representar una distribución que se centra ahí en el puntito y Ujú. ¿Puede ser? a ver, sería como para describir un evento instantáneo o un cambio abrupto en la señal, Sí, según yo. eso es bueno, es un cambio abrupto, es un cambio súper abrupto, ¿cierto? Ahora, primero entendamos el delta Dirac. Dice, delta de t es igual a infinito si t es igual a 0 y 0 si t es diferente de 0. ¿Qué significa esa vaina tan rara? Entonces, imagínense, ustedes tienen un cuadradito, ¿cierto? De plastilina o de goma eva, creo que le dicen aquí, ¿no? ¿Cierto? Sí. Sí. ¿Listo? Entonces, tengo ese cuadradito, ese rectangulito, tiene una altura delta de y un ancho delta de x, ¿cierto? Ahora imagínense ustedes, digamos, se pueden a jugar con eso para experimentar y empiezan a apretar esta vaina, apretan y apretan y apretan. ¿Listo? De tal manera que el delta de x empieza a disminuir, se vuelve más pequeñito. ¿Ok? ¿Qué pasaría con el delta de y? Va a tender a infinito. Primero va a crecer, ¿cierto? Empieza a crecer, a crecer, a crecer. Y si el delta de x es tan pequeño, ¿cierto? Que es insignificante, básicamente el delta de y tiene que tender a infinito, ¿cierto? Entonces, básicamente el delta es como si fuese un rectángulo con un ancho tan pequeño que la altura tiene que irse a infinito, ¿cierto? Ahora, ¿cuál es el área bajo la curva? Que es más importante. El área bajo la curva, que es la integral, creo que ustedes ya conocen eso. El área bajo la curva del delta es igual a 1, ¿cierto? Es decir, si yo integro esto y saco el área bajo la curva de ese delta, digámoslo, sorprendentemente es igual a 1. Entonces, el área siempre se va a mantener. ¿Por qué se va a mantener el área? Bueno, porque la plastilina, ¿cierto? Va a ser la misma.
Entonces yo aprieto, la plastilina, la cantidad de plastilina no cambia, por lo tanto el área sigue siendo 1, ¿cierto? Entonces eso es muy importante. El área bajo la curva de un delta de t es igual a 1. ¿Listo? ¿Ya? Matemáticamente es muy bonito, ¿cierto? Ahora, ¿cuál es la utilidad ingenieril de esto? ¿Para qué han usado ustedes el delta de t? ¿Lo han usado? Mejor dicho, ¿lo usaron en análisis de señales y sistemas? ¿Para qué lo usaron? Delta de Dirac sí hemos visto, pero creo que no hemos utilizado como tal, solo en ejercicios. Ya. Que ejercicio está bien, pero hay que entender la utilidad ingenieril. Entonces, vamos a hacer una curvita aquí, ¿cierto? Esa curvita es una función. ¿Ya? Ok, si yo les digo, exprésenme esta función como sumatoria de deltas, gráficamente, ¿ustedes qué harían? ¿Qué me puede ayudar? Entonces, lo que tendría que hacer es, tengo un delta aquí, ¿cierto? A ese delta le voy a poner otro delta que está infinitesimalmente separado, ¿cierto? ¿Listo? Otro así, otro así, otro así, otro así, otro así, y así sucesivamente. Entonces, esta función, perdón, esta función continua, esta campana de Gauss que yo acabo de dibujar, yo la puedo expresar como sumatoria de deltas desplazados, ¿cierto? En realidad como una integral, pero lo vamos a hacer como sumatoria. ¿Listo? ¿Qué quiere decir? En palabras castizas. Básicamente lo que quiere decir es que si yo conozco la respuesta al impulso o al delta de un sistema, ¿cierto? A este delta, yo podría conocer la respuesta del sistema a cualquier entrada, porque cualquier entrada yo la puedo modelar como sumatoria o integral de deltas, ¿cierto? ¿Ya vieron respuesta al impulso en continua? ¿Vieron respuesta al impulso? Sí, creo que sí. Ok, entonces, ¿por qué ven respuesta al impulso? Bueno, porque si ustedes conocen la respuesta a un solo impulso, ¿cierto? Como yo estoy hablando de sistemas lineales e invariantes en el tiempo, entonces si yo conozco la respuesta al delta, que la voy a llamar h de t, yo podría conocer la respuesta a cualquier entrada, porque lo que tengo que hacer es desplazar mi respuesta al impulso y hacer la sumatoria. ¿Listo? Entonces, esa es la utilidad del delta, digamos, en palabras castizas, tratando de hacerlo lo más simple posible. Ahora voy a hacerlo con un ejemplo más interesante que tengo un amigo. El amigo es ingeniero de sonido, ¿cierto? El amigo es ingeniero de sonido. ¿Listo? Mi amigo al principio no tenía dinero, solamente tenía 4 o 5 micrófonos a lo sumo, ¿cierto? Y lo que mi amigo decía es, ok, me están contratando para poder quitarle el eco a una canción que están grabando en un cuarto que tenía una acústica mala. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacía mi amigo? Lo que mi amigo hacía era lo siguiente. Este es el cuarto con una acústica súper mala. Tiene 4 micrófonos. Entonces vamos a poner un micrófono acá, otro acá, otro acá y otro acá, sin saber si esa es la correcta. ¿Cierto? Entonces, ¿qué era lo que hacía mi amigo? Lo que mi amigo decía era, vamos a hacer algo que se llama respuesta al impulso sonora. ¿Listo? Respuesta al impulso sonora. Es decir, mi amigo tenía que generar un impulso sonoro, grabar la respuesta al impulso sonoro y luego con esa respuesta al impulso quitarle el eco a la canción. ¿Listo? Ahora la pregunta para ustedes es, ¿cómo generan ustedes un impulso sonoro? ¿Qué se les ocurre?
Si ustedes son mi amigo, ¿cierto? Se van a poner en el centro. ¿Cómo generar un impulso sonoro? O sea, un delta sonoro. Quizás con un toque al micrófono. Quizás, No sé qué tanto haga esto. Es lo único que se me ocurre. sí, pero tienes 4 micrófonos, ¿cierto? Ahora, algo más fácil, ¿cómo harías? Un delta es un cambio abrupto, tú mismo lo dijiste. Tú mismo lo dijiste, ¿cierto? Un golpe, quizás. Con Un grito, tal vez. un golpe, un grito, ¿cierto? Algo que cambie el sonido de cero a infinito. Entonces lo que mi amigo hacía era, y esto es verídico, agarraba un globo y con una aguja lo reventaba, ¿cierto? Con eso obtenía la respuesta al impulso sonoro, ¿cierto? Y luego hacía un proceso que se llamaba deconvolución. Y con esa deconvolución mi amigo quitaba el eco a la canción que habían grabado. ¿Listo? Entonces, más o menos para que ustedes entiendan, tengan, digamos, un concepto un poquito más ingenieril del delta, porque el delta se puede usar para n ejercicios, pero hay que entender por qué el delta es importante. ¿Listo? Entonces, si yo conozco la respuesta al impulso de mi sistema, yo puedo caracterizar mi sistema fácilmente, la respuesta a cualquier entrada. ¿Listo? Vamos a darnos 10 minutos, perdón, como siempre. Entonces son las 17:57. Vamos a hasta las 6:07, máximo 6:10. ¿Listo? Volvemos y la que me tenía que mostrar el trabajo de impar-impar, me lo podría mostrar justo después del descanso. ¿Listo? Ok. Yapi. Listo, nos vemos Dije, ahorita. yo también le puedo mostrar, por favor. Tengo Sí, muchas dudas porque me sale distinto a mis compañeros. listo. Los que quieran Inge, lo yo podemos ver. también. Sí, 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 perfecto. Entre más preguntas, mejor. Listo, 10 minuticos. Gracias.
Ok, si están por ahí, me pueden empezar a mostrar su trabajito. Tipi, Dale. ya, a ver, le voy a compartir pantalla. Lo único que sí, sí, solo tengo captura, Ya. porque estoy ahorita solo con mi iPad, estoy sin mi compu. Dale, dale. ¿Puedes compartir? Sí, creo que sí, ¿no? Sí, sí. Eh, ¿Se ve? No veo yo. Ah, ¿puedo dejar de compartir? Sí, sí, sí. Justo te iba a decir eso. A ver. Perdón. ¿Qué pasa? Ay, espérame un ratito. ¿Se ha trabado esto? Es que es... Sí, espera. Espera que ya, ahora sí. Dale. Ah, bueno, un cachito. Listo. Oh, No ya sé. dejaste de Ah, ya, ahora sí. Estabas compartiendo. Estabas compartiendo. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ajá, esta era la función, ¿no? De temas uno cuando era entre 0 y 10. Y Exactamente. justamente es esta la punteada. Ujú, La parte par es esta ujú. y la azul es la impar, pero no sé si está bien. Ya, primero, digamos, ¿cuál es la definición de parte par? De función par, perdón. Es una función que cuando tú la doblas sobre el eje Y, es decir, una recta vertical que pasa sobre cero, te da exactamente la misma. Ahora, cuando tú doblas eso, ¿te da igual o no? Sí, este es, ¿no? Doblala, reflejala. ¿Te daría igual o no? O sea, como que tendría que O sea, salir. ¿puedo compartir? Pero, Y geocomparto. O dale, a ver, mejor comparte. vos crees. Comparte tú. Ya en geocomparto. Compartir. Aquí está. Ya, mostrame la figura. Que corra. Así, Inge. Dale. En este caso, esta es la función original, esta es la par La par y sería. esta es la impar. Y esta es la inversa, ¿no? Pero no nos pidió. La impar parece que La está par bien. seguiría siendo lo mismo, ¿no? La par parece que no está. Y la impar Ya. Tiene un poquito más de sentido, pero creo que la par no está bien. Otra persona y luego lo vemos. La par no saldría una constante, porque Eso. aquí, digamos, al hacer la operación, Ujú. sí, en la función se x, chao. Em, Eso es buena pregunta. No sale una constante, pero ya les explico por qué. ¿Listo? Ya. ¿Dejo de compartir? ¿Sí? ¿Otra persona? Yo Inge, pero no estoy segura de que esté bien, la verdad. A Mm, ver, ¿vale? te lo comparto. Me está cargando, es que yo no tengo mi MATLAB descargado y uso el online. Ujú, Pero entendible. Sí, es entendible. Es muy pesado, la verdad. sí, aquí está. Mm,
Me sale algo así, como si fuera una Ujú. función cuadrada. Y creo que Ya. Pero en tu caso la par sí es par y la impar sí es impar. Lo que pasa es que no te está dando, o sea, no es la función que es, ¿cierto? Pero vamos a hacerlo analíticamente para que ustedes tengan, voy a compartir, ¿listo? Para que ustedes tengan un, una referencia, ¿listo? Entonces, vamos a tratar de usar Google Jamboard. El Jamboard a veces hace que se caiga la llamada, entonces si funciona bien, si no, no hay problema. Están quitando Jamboard, dice. Ok. Entonces, la función era f de t es igual a t más 1 para t entre 0 y 10, ¿cierto? Y 0 otherwise, ¿cierto? ¿Listo? Primero vamos a pintar la función. Es una función, es una línea recta, ¿cierto? Básicamente que pasa por acá, empieza en 1, cuando vale 0 y termina en 11. Obviamente no está muy bien proporcionado de esta manera. ¿Listo? Entonces, lo primero que vamos a hacer, esto sería f de t. Vamos a calcular o vamos a dibujar f de menos t. ¿Ok? Dibujemos f de menos t. F de menos t sería el reflejo sobre el eje y, o sea, sobre el eje vertical. ¿Listo? Entonces, básicamente, ojo, si f de t va entre 0 y 10, f de menos t va entre dónde y dónde. O sea, tengo que hacer el reflejo, tengo que pasarlo para allá. Entonces, f de menos t va entre menos 10 y 0. menos 10 y 0, ¿cierto? Y empezaría en 1 también, ¿cierto? Y sería hasta 11. 11, ¿cierto? O sea, f de menos t, vamos a definirlo acá. F de menos t sería igual a menos t más menos t más 1, ¿cierto? Porque estoy reemplazando t por menos t, entre menos 10 y 0. Y 0 para lo otro, de esa manera. Entonces quedaría como un triangulito así, ¿cierto? ¿Listo? ¿Hasta ahí está claro? Sí, Inge. Sí. Ok. Entonces, vámonos para calcular la función par. La parte par de una función es f de t más f de menos t sobre 2. ¿Listo? Entonces vamos a pintar f de t. F de t va entre 0 y 10. ¿Cierto? De esta manera. ¿Listo? Y f de menos t sería desde menos 10 a 0. ¿Cierto? Y también vale 11. Este es f de t. Y este es f de menos t. Ahora, si yo sumo las dos, ojo, vamos a sumar las dos. ¿Cuánto me daría f de t más f de menos t? ¿O cómo me quedaría gráficamente? Como una M. Como una b en realidad, ¿cierto? Bueno, sí, Sí. como una m, ¿cierto? Sí, ya te entiendo lo que dices. Entonces, me quedaría así, ¿cierto? ¿Listo? Y me quedaría así hasta menos 10. ¿No ven?
Ahora lo divido sobre 2, me quedaría 11 medios y 1 medio. ¿Listo? Entonces, esta sería la parte par, ¿cierto? ¿Por qué la parte par? Bueno, porque si ustedes doblan respecto a este eje, les da exactamente la misma. Y esa es la definición de parte par, ¿cierto? Ahora vámonos para la parte impar. La parte impar dice que es f de t menos f de menos t. Entonces, ¿cómo la dibujaríamos? Me quedaría f de t así, ¿cierto? Normal. Y f de menos t, esta se vuelve negativa, ¿cierto? Entonces me quedaría de esta manera, ¿cierto? Y estaría en menos 1 y menos 11. Y lo divido sobre todo, me quedaría 11 medios, 1 medio, menos 1 medio, 11 medios. ¿Listo? Entonces esta es la parte par y esta es la parte impar. ¿Ok? Perdón. Esta es la parte impar. ¿Ya? Ahora, ¿cómo compruebo que es parte impar? Bueno, si ustedes lo doblan, ¿cierto? Si ustedes hacen el doblez, les va a dar la negativa o es básicamente simétrica respecto al origen. Ahora, ¿cómo compruebo que está bien? Bueno, cuando sumo estas dos me tiene que dar la original, ¿cierto? Entonces, si sumo estas dos, la parte negativa se va, me da 0. Y la parte positiva, que es esta, me quedaría la original, es decir, de 1 a 11. Y esto vale 10. ¿Ok? Entonces, en MATLAB les tendría que dar algo así. La parte par y la parte impar. ¿Ok? Ahora tienen que pensar más o menos cómo hacer eso. Ahora lo que pueden hacer es, lo pueden hacer de forma grupal. Tal vez si les está costando mucho, pueden hacer una solución grupal y me la muestran mañana. ¿Listo? Y yo tengo algo así con la misma lógica de sumar f de t más f menos t y así. ¿Te puedo mostrar? Sí, claro. Dale. Voy a dejar de compartir eso. Dale. Y ya está eso, y ahí está lo que me sale. Ah, perfecto. A ver, dale maximizar. Sí, justamente te está dando 5 quintos, 11 medios, que es 5.5, y un medio, esa es la par, y la parte impar te está dando básicamente lo que yo calculé, ¿cierto? Entonces, está súper bien. Súper Inge, gracias. ¿Listo? Entonces, tal vez podrías explicarle a los demás para que los demás lo puedan hacer, Rodrigo. Claro, Inge. ¿Listo? Tal vez creo que el dominio lo tienen que ajustar de alguna manera, ¿cierto? Para que sea el dominio todo de menos 10 a 10. ¿No ve? Entonces, Sí, yo usé la función linspace para definir la variable t y de menos 10 a 10. exactamente, de menos 10 a 10. Porque creo que lo que todos ustedes hicieron es definieron un t que va de 0 a 10 y luego multiplicaron eso por menos 1, pero eso solamente es una parte. También está la parte de que tienen que reflejar el dominio, ¿cierto? Entonces tal vez tengan que usar un dominio de menos 10 a 10. ¿Listo? Ok, entonces, bueno, ya más o menos saben a lo que tienen que llegar. Ahora tienen que pensar cómo hacerlo y ya tienen a Rodrigo para que tal vez les haga una explicación de cómo hacerlo. ¿Listo? ¿Preguntas? Michelle, Alexandra, Cristian, Peter. ¿No? Lápiz. Ya. ¿Listo? Entonces, ¿estamos bien? Creo que estamos súper bien. La mayoría tuvo soluciones más o menos lógicas, pero tienen ese problema del dominio, como les había dicho. Pues nuestro objetivo es acabar el repaso
¿cierto? Entonces ya definimos el delta. Ahora, algo muy importante que vamos a usar durante el siguiente tema, que es Nyquist. Vamos a empezar con muestreo, Nyquist, cuantización, y vamos a ver muestreo en circuitos. Y ese de hecho va a ser la base para su proyecto final, porque ustedes tienen que montar una DC con integrados. ¿Listo? Entonces, vámonos para esto. Bueno, vamos a ver esta propiedad que también es interesante matemáticamente hablando. ¿Listo? Cuando ustedes estaban en cálculo, ¿cierto? Y encontraban este tipo de funciones, una función que viene acá y que luego salta y cambia de, digamos, cambia de función. Eso se llama una función continua por trozos, ¿cierto? O discontinua. Hay una... ¿Sí? ¿Perdón? Sí. ¿Alguien iba a decir algo? Ok. Esto que está aquí es una discontinuidad, ¿cierto? Ahora la pregunta para ustedes es, ¿qué pasa si yo derivo una discontinuidad? ¿Cuánto me daría la derivada de una discontinuidad? Bueno, mejor dicho, derivada es tasa de cambio, ¿cierto? ¿Cuál es la tasa de cambio de una discontinuidad? O en otras palabras, ¿qué tan rápido cambia la función en una discontinuidad? ¿Es un cambio lento o rápido? El Bruce. Rápido. Súper rápido, brusco, ¿cierto? De hecho es un cambio infinito, es como si fuese la pendiente, la derivada es pendiente, ¿cierto? De la línea tangente, entonces si ustedes sacan la pendiente de esta discontinuidad les va a dar infinito, ¿cierto? Entonces yo puedo decir que la derivada de una discontinuidad es aproximadamente un delta de t, o lo puedo modelar con delta de t, ¿cierto? Entonces aquí puse 4 delta de t, ¿por qué 4 delta de t? Porque la discontinuidad va desde 1 hasta 5. Entonces, cuando yo derivo esa discontinuidad que va de 1 a 5, me da 4 delta de t. Digamos que es una aplicación del delta. Pero la más importante que quiero que tengan claro, por favor, ¿cierto? Es esta función. Esta sobre todo. Esta, digamos que no es tan importante. Esta es la que quiero que entiendan y es la que a la mayoría de personas, incluido a mí, les cuesta entender. Cuando yo multiplico una función g de t por delta de t menos a, me da g de a por delta de t menos a. ¿Listo? Ahora, ¿por qué? Vamos a dibujar g de t. ¿Listo? G de t es una campana de Gauss. Y vamos a dibujar un delta de t menos a. Primera pregunta, ese delta de t menos a, ¿en dónde está posicionado? ¿En t igual a qué? T igual a. T igual a, ¿cierto? Muy bien. Excelente. ¿Cierto? Porque lo estoy moviendo hacia la derecha. A. Y aquí tenemos el delta de t menos a. ¿Listo? Pregunta, si yo multiplico g de t por delta de t menos a, ¿cuánto me daría desde menos infinito hasta a? ¿Cuánto me daría esa multiplicación? Esto vale 0, esto vale 0, ¿cierto? ¿Cuánto me daría esa multiplicación? En este dominio, o en este dominio, ¿cuánto me daría? Rodrigo, tal vez, ¿cuánto te daría? Delta de t menos a. No, no, no. Aquí, en esta región, ¿cuánto te daría? ¿Te daría? Si tú multiplicas 0 por algo, ¿cuánto te da? 0. 0, ¿cierto? Entonces sería 0. ¿Listo? Eh, Ahora nos vamos para la derecha. Si yo multiplico delta de t, que vale 0 acá, por la función, ¿cuánto me da? 0 pollito, Sí, también 0. ¿cierto?
Ahora, ¿qué pasa exactamente en el delta? Si yo multiplico la función por el delta en ese punto, básicamente lo que estoy haciendo es, voy a multiplicar la función evaluada en A, que es este punto, por el delta de t menos A, ¿cierto? Es decir, la función evaluada donde está el delta, ¿cierto? Por el delta, ¿ya? Básicamente lo que estoy haciendo es extrayendo el valor de la función en ese punto. La pregunta para ustedes es, ¿por qué es tan importante esa propiedad y por qué creen que la vamos a usar? ¿O dónde creen que la vamos a usar? ¿En qué concepto? ¿En qué concepto ustedes creen que usarían esa propiedad? En el muestreo. En el muestreo, ¿cierto? Básicamente lo que yo estoy haciendo es muestreando mi señal en este punto. Entonces, muestrear, ¿cierto? Básicamente es multiplicar mi señal por impulsos, ¿cierto? De esta manera. ¿Listo? Entonces, por eso es tan importante esta propiedad y quiero que la tengan súper claro para mañana. La pregunta es, ¿la tienen clara o quieren que vuelva a explicar? ¿Que hable ahora o calle para siempre? ¿Está claro? ¿Sí? Necesito escuchar sí o no. ¿Sí? Inge, ¿puede volver a explicar, por favor? Se me cortó un poco el internet. Ya. Entonces lo que estoy diciendo es, estoy explicando esta propiedad, ¿cierto? G de t por delta de t menos a es G de a por delta de t menos a. Entonces volvemos a hacerlo, ¿listo? Tengo una función G de t que puede ser cualquier función continua. ¿Listo? La voy a multiplicar por delta de t menos a, creo que tú me dijiste que eso está en a, ¿cierto? Porque la estoy moviendo hacia la derecha. ¿Hasta ahí está claro? Alexandra. Sí. Sí. Listo. Entonces fíjate, voy a multiplicar G de t por delta de t menos a. ¿Cierto? Aquí vale 0 y aquí vale delta de t menos a. Entonces lo que estaba diciendo era, si tú multiplicas G de t por delta de t menos a para este lado, ¿cierto? Te daría 0. ¿Por qué 0? Porque el delta vale 0 ahí. 0 por algo es 0. Si lo multiplicas a la derecha, ¿cuánto te daría? Te daría también 0, porque el delta es 0. ¿Cierto? Y si lo multiplicas exactamente en este punto, lo que estás haciendo es extrayendo el valor de G de t en t igual a a. Entonces sería G de a por delta de t menos a. ¿Cierto? Sí, Alexandra. Ya entendí. Mil gracias. Entonces, a la conclusión que llegamos es que esto es muy importante para muestrear, porque básicamente lo que estamos haciendo es aislando muestras a partir de multiplicación de deltas. Entonces, la conclusión es, muestrear es multiplicar por un delta. Y eso lo vamos a ver mañana en Nightwish. ¿Listo? Ok, nos vamos para la siguiente función, que es la función escalón. ¿Listo? Recuerden que hasta hoy sería el repaso. Luego ya empezamos. La función escalón, eso ustedes ya lo saben, según lo pude ver en la evaluación. Es 0 si t es menor a 0 y 1 si t es mayor o igual a 0. Entonces es un escalón porque es básicamente pasar de 0 a 1 en 0. ¿Listo? La pregunta para ustedes es, pues me pregunto, ¿por qué es tan importante esta función? ¿Qué representa esa función desde el punto de vista de circuitos?
¿Para qué utilizarían UDT en un circuito? Sería como un filtro, quizás, paso alto. Estás pensando en frecuencia, esto es tiempo, ¿cierto? Ok, ¿No ve? perdón. Pero está bien. Ahora, la pregunta es, en un circuito, ¿para qué utilizarían ese UDT? ¿Qué representa este UDT? 0 y luego 1. ¿A qué le suena eso? 0 y luego 1. A un Un switch. switch. A un switch. ¿Listo? Entonces, básicamente, el UDT es como si ustedes agarraran, tienen un switch y lo pasan de off, ¿cierto? A on. ¿Listo? Entonces, el UDT también yo le suelo llamar el encendido, perdón, encendido analógico. ¿Listo? Entonces, cuando ustedes ven transitorios, etcétera, ¿cierto? Ustedes lo que están haciendo es modelando este encendido, ¿cierto? Entonces, encienden la fuente, básicamente. Ese es el encendido del circuito. ¿No ven? Por eso es tan importante el UDT. ¿Listo? Ahora, ¿cómo relaciona el delta de t con el UDT? Bueno, ya sabemos, ¿cierto? ¿Qué pasa si yo derivo UDT? La derivada de UDT respecto al tiempo. Vamos a hacerlo, ustedes me van a ayudar. Esto es 0, esto es 1. ¿Cuál es la derivada de 0? 0. 0. ¿Cuál es la derivada de 1? La derivada de una constante. Pero 0. ¿Y cuál es la derivada de una discontinuidad? Acabamos de decirlo, la derivada de una discontinuidad es delta de t, ¿cierto? Es decir, un cambio brusco. Entonces, básicamente, la derivada del UDT es delta de t, ¿cierto? Entonces, si yo derivo el UDT, obtengo el delta de t. ¿Ya? O en otras palabras, si yo integro el delta de t, de menos infinito hasta t, estaría obteniendo también el UDT. ¿Listo? ¿Ok? Entonces ya vemos el delta, el U. Mañana, si nos da tiempo, lo vamos a hacer en MATLAB. Tengo unos scripts para hacer el delta y el U. Y nos vamos para señales discretas útiles. Bueno, a menos que haya una pregunta. ¿Hay una pregunta? ¿O alguna pregunta? Ok, si no hay ninguna pregunta, vamos para señales discretas útiles. Las mismas, exponenciales sinusoidales, delta de Dirac y función escalón. ¿Listo? Todo en tiempo discreto. ¿Ok? Entonces, empecemos con una señal exponencial discreta. ¿Listo? Entonces, las exponenciales discretas, este es básicamente, ahora lo importante no es el Euler, sino es cualquier base. Es decir, cuando yo estaba en continua, ¿cierto? Yo lo escribía de esta manera, Euler a la BT, ¿cierto? ¿Listo? Y a mí me decía si era creciente o decreciente este B, ¿cierto? Si B es mayor a 0 es creciente y si B es menor a 0 es decreciente. ¿Listo? Ahora en discretas ya no lo vamos a escribir de esta manera, vamos a escribir como alfa o A a la N, ¿cierto? Y ahora lo que me va a decir si es creciente o decreciente es el A, ¿ok? ¿Listo? Ahora la pregunta para ustedes es, ¿qué condición debe tener A para que se dé una exponencial discreta decreciente? O mejor dicho, ¿por qué alfa está entre 0 y 1 para que sea una exponencial discreta decreciente?
¿Qué tiene que ser decimal? Decimal, a ver, alfa a la n. Decimal quiere decir menor a 1. Entonces, hagamos una prueba. 2 a la n y 1 medio a la n. ¿Listo? Vamos a graficar 2 a la n. 2 a la n. ¿Cuánto es 2 a la 0? 1. 1. 2 a la 1. 2. 2 a la 2. 2. 4. Entonces, si es 2 a la n, empieza 4. a aumentar. Exactamente, 4. Entonces, si es 2 a la n, empieza a aumentar. Ahora, si es 1 medio a la n, ¿cuánto es 1 medio a la 0? 1, ¿cierto? 1 medio a la 1, ¿cuánto es? 0,5. 0,5. 1 medio a la 2. Un cuarto. 0,25. Un cuarto, ¿cierto? ¿Por qué? Básicamente porque esto es lo mismo que tener 1 sobre 2 a la n, ¿cierto? Entonces, si el alfa es menor a 1, ¿cierto? Está entre 0 y 1, es una exponencial decreciente. Y si el alfa es mayor a 1, como el caso de 2, es una exponencial creciente. De la misma manera, a nosotros nos interesa tener sistemas decrecientes, es decir, sistemas discretos estables. ¿Ya? ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa si el alfa está entre menos 1 y 0? ¿Crece o decrece? ¿Qué creen ustedes? Hagamos la prueba. Menos 1 medio a la n. ¿Cuánto es menos 1 medio a la 0? 1 menos 1. ¿Cierto? 1 medio a la 1. Perdón, menos 1 medio a la 1. ¿Cuánto es? menos 1 medio. Menos 1 medio, ¿cierto? Menos 1 medio a la 2. Un cuarto. Un cuarto. ¿Cierto? Entonces también es una exponencial decreciente. Lo que pasa es que esa exponencial va flipeando de signo. ¿Cierto? ¿Cierto? De esta manera. ¿Ya? Entonces, para que sea una exponencial decreciente discreta, el alfa, que es la base, tiene que estar entre menos 1 y 1. Y es muy interesante cuando es igual a menos 1, pero eso lo vamos a ver cuando veamos transformada de Fourier discreta. ¿Listo? Y de la misma manera, exponenciales crecientes, pero con alfas negativos, es decir, por ejemplo, menos 2, ¿cierto? También empieza a crecer, pero va flipleando de signo. ¿Listo? ¿Ya? Entonces vuelvo y repito, ahora las exponenciales discretas van a ser alfa a la n, y lo que me va a dar la crecencia y la decrecencia es el alfa. ¿Listo? Pongamos aquí el resumen. Si alfa está entre menos 1 y 1, es decreciente. Y si el alfa es mayor a 1 o el alfa es menor a menos 1, es creciente. ¿Listo? Creciente. Perdón. Creciente. ¿Listo? ¿Eso está claro? ¿O hay preguntas? De las exponenciales. ¿Está claro, cierto? Sí. ¿Sí? Listo. ¿Qué hora es? Ahora, de la misma manera también tenemos sinusoidales, tal vez eso ustedes lo vieron en transformada Z. Tenemos sinusoidales discretas amortiguadas, ¿cierto? O envueltas por una señal
exponencial. Es exactamente lo mismo, ¿cierto? Si tengo alfa a la n por seno de 2pi por fn, ¿no ve? Si este alfa es mayor a 1 o alfa es menor a menos 1, me da una exponencial, una sinusoidal, ¿cierto? Envuelta por una exponencial discreta, ¿cierto? Mientras que si el alfa es menor a, perdón, mientras que si el alfa está entre menos 1 y 1, me da básicamente una sinusoidal amortiguada por una exponencial. ¿Listo? Eso vamos a hacer 2 ejemplos mañana en MATLAB. Yo creo que nos vamos a tener 15 minutos más para esto. ¿Listo? Y luego vamos a ver delta Dirac discreto, que es más sencillo, y delta Dirac y UDN discreto, que es más sencillo. Y después de eso vamos a ver algunas propiedades de la sumatoria que vamos a necesitar para transformar a Fourier, y ya con eso podemos empezar naipes. ¿Listo? Entonces, para mañana ya saben lo que tienen que hacer. Tienen que terminar la tarea de par impar, ¿cierto? ¿Listo? Y vayan por favor averiguando cómo hacer una ADC con circuitos integrados. Eso lo vamos a ver en clase, tal vez el viernes, pero ya es momento de que vayan averiguando porque ese va a ser básicamente su proyecto. ¿Listo? ¿Qué dijo? ¿Dije? Un conversor análogo digital. Conversor analógico digital, ¿cierto? Con integrados, con circuitos integrados.